Vamos a leer la palabra de la Biblia. San Juan 21. San Juan 21, del 1, vamos a leer. San Juan 21:1, vamos a leer. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traedlo de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y asimismo el del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando vieron conmigo, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hasta aquí hemos leído. Un pastor, cuando es domingo, debe pensar en el culto del día del domingo. ¿Qué palabra necesitan los miembros? Y entre la palabra que yo he leído hasta ahora, ¿cuál fue el punto bueno? Y anunciando la palabra, lo más importante, conociendo el corazón de Dios que está en la Biblia, aquel corazón cuando lo aceptamos en nuestro corazón y esta palabra, cuando la anunciamos a los miembros, la palabra de Dios entró en mí y ha cambiado mi vida. Y aquella palabra estando vivo, como entonces sí guiaría el corazón de los miembros. Cuando los miembros están cansados, el pastor realmente, cuando obtienen el gozo, el pastor obtiene el gozo. Leemos la Biblia, pero no es que el pastor conoce toda la palabra, conoce la historia, pero hay veces que tenemos curiosidad. Entonces, sin embargo, hay veces que uno considera: conozco la Biblia. Es muy variado el corazón de la gente. Señores, cuando Dios ha hecho el hombre, ha hecho el corazón del hombre.
sea quien fuera sin excepción, sea quien fuera sin diferencia, la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Jesucristo, Jesucristo, lo que no tiene en su corazón de ninguna manera dice. La palabra que Jesucristo menciona es el corazón de Jesús. Y el corazón de Jesús, cuando uno lo acepta y así lee la Biblia, anteriormente uno simplemente se ponía a leer la Biblia, pero, en este momento, sí, por eso. Es por eso que quiere decirnos esto a nosotros, sintiendo aquello de la misma manera que el corazón de Jesucristo, cuando lo aceptamos, verdaderamente el mundo de la vida de creencia es fácil, divertido y es bendición. Pero cuando teóricamente lo conocíamos, en nuestro corazón, la palabra de Jesucristo cuando entra en nuestro corazón, el corazón de Jesucristo cuando se hace uno y se hace igual. Después, llevando la vida de creencia, realmente somos felices, es bendito. Y lo que ha ocurrido en Jesucristo de la misma manera ocurre en nosotros. En Hechos capítulo 3, Simón Pedro, cuando iba al templo de Jerusalén, en la entrada del templo, vemos cómo pide limosna el hombre cojo de nacimiento a Simón Pedro. Pedro le dice, míranos. ¿Cuánto me dice? ¿Cuánto me va a dar? Y cuando le dice que le mire, le miró. Pedro sujetó la mano del cojo y le dice, oro y plata no tengo, pero con lo que tengo te doy. Camina en nombre de Jesús de Nazaret, y le levantó. Pero era maravilloso. El hombre que no podía caminar desde que nació, se levantó al momento, caminó, corrió, saltó. Yo soy distinto a Pedro. Sí, soy más carente que cualquier otro discípulo de Jesucristo, leyendo la Biblia, al corazón de Jesucristo, exactamente mirando el corazón de Jesucristo. Cuando lo acepto en mi corazón, Jesucristo, esa manifestación que surgió en Jesús, de la misma manera, surge en mí y he experimentado en muchas ocasiones. Y yo, esa realidad bendita que yo he experimentado a nuestros miembros, como también a los pastores de nuestra iglesia, mencionándole el corazón de ellos también es igual al corazón de Jesucristo. Y cuando nos asemejamos al corazón de Jesucristo que hemos aceptado, de la misma manifestación surge conociendo aquello. Ahora surge la misma manifestación y yo les he enseñado. Pero siento una pena. Discúlpeme que le diga esto, pero entre los pastores, todos delante mío dicen, sí, pastor, sí, pastor. Pero las personas que piensan que son sobresalientes, lo que yo menciono, consideran poca cosa y yo puedo sentir eso. Aparentemente, bueno, no es que me menosprecian, sino que dicen, sí, pastor, sí, pastor. Pero el problema, el corazón es distinto a mí. Debería de fluir teniendo el mismo corazón, pero dentro de aquella persona. Cuando yo le menciono este corazón y esa persona reacciona con otro corazón, puedo entender de que esta persona no ha aceptado mi corazón. A aquellas personas, ellos dentro de la iglesia, parece que llevan la vida de creencia dentro de la iglesia, pero surge esto y aquellos problemas, se apartan de la iglesia y su vida de creencia se destruye.
Realmente hay muchas personas así. Ayer yo tuve tiempo en la casa de retiro Teto, me desperté en la madrugada y con 10 pastores yo empecé a hablar. Todos me oyen. El dolor que me causa en mi corazón, el pensamiento que ellos tienen y mi pensamiento es distinto. Muchas veces siento mucha pena. Yo en el año 1962, mi vida era tan difícil. Yo me determiné a entrar en la base técnica. Sea quien fuera, si se solicita puede entrar. Pero mi diente anterior se había roto y yo reprobé. Yo pensé que el odontólogo militar estaba poniendo una excusa. Yo le dije, ayúdeme, por favor. Yo dije, por más que yo renuncie a mi cargo, no te puedo aprobar. Si es diente posterior, bueno, te perdono. Pero yo en ese momento, por primera vez, pude ver qué clase de ser era mi ser. Era un ser que no era útil en el mundo para nada. Podía entender que nadie, sea quien fuera, deseaba de mí. Desde aquel momento el corazón de confiar en mí comenzó a derrumbarse dentro mío. Y esto me ha dado gran ayuda en la vida de creencia. ¿Por qué? La palabra de Jesucristo, cuando lo he oído, no teniendo el corazón confiar en mí y teniendo realmente el corazón de que la palabra de Jesucristo es mucho más correcto que mí, realmente es muy fácil. Sea el corazón de Jesucristo, sea el corazón de quien fuera. Cuando es distinto a mi corazón, para aceptar aquel corazón, es muy difícil aceptarlo. Esta mañana yo, delante de ustedes, no sé cómo podré expresarme bien, pero yo quisiera hablar acerca de ese punto. Yo, el hermano Kim Chung-an, cuando iba muriendo por el cáncer por completo, el doctor dijo que pasando 2 días, pasado mañana iba a morir. Para nada, bueno, se sabía. En ese momento yo quería imitar un poquito al Señor Jesús. El Señor Jesús, si viene a la habitación, le levantaría sí o sí, sin lugar a duda. La palabra Jesucristo, como mencionó, de la misma manera le mencioné al hermano. Hermano, a ver, abre tus ojos. Cuando yo abrí la habitación, estaba la esposa, la madre del hermano, pero solamente se ponía a llorar la madre del hermano y su esposa también pensaba que el hermano había muerto y realmente bajaba su cabeza y luego de reojo me miraba, bajaba la cabeza. Si el Señor Jesús hubiese entrado en esta habitación, de ninguna manera a aquel hermano que va muriendo no le va a dar la espalda, sino que le va a revivir. Entonces, dentro mío también se encuentra el Señor Jesús. Tengo el corazón del Señor Jesús. Yo, ese corazón del hermano, cuando le conecto con el corazón de Jesús, que es el mismo que yo acepté, este hermano va a vivir. Hermano Kim, abre tus ojos, mírame.
Sí, pastor, tú tienes cáncer. El doctor dice que en 2, 3 días morirás. La palabra del doctor y de Jesucristo no puede ser igual. La palabra de Jesús que es distinto a la palabra del doctor. A ver, oye, a ver, acéptalo. Kim Chung-an, la electricidad mediante el cable eléctrico fluye. Cuando uno conecta el cable eléctrico, sea donde fuese, sea la heladera, sea la lavarropa, funciona todo. El agua mediante el tubo corre. La voluntad del Señor Jesús mediante el corazón fluye. Cuando uno quiere traer la electricidad, no es que con la cartera, bueno, envuelve y lo lleva, no es que lo pone en una caja y lo lleva. La electricidad no es que va de tal manera, no es que lo trae en un carro, sino con solo conectar el cable, sea donde fuese la electricidad, va y trabaja. El tubo, si solamente se conectan los tubos, hermano Kim, usted está muriendo ahora. El corazón de usted, cuando se hace uno con el corazón de Jesús, cuando se conecta, el Señor Jesús tiene el poder para salvar al muerto. El que usted reviva, eso realmente no es nada. Kim Chung-an, el corazón de Jesús y tu corazón. Yo te voy a enseñar la manera de cómo conectarse. Yo soy un pastor. No es que juego bien al fútbol, no es que yo juego bien al voleibol, sino que siendo pastor, la función que yo cumplo es conectar el corazón del hombre con el Señor Jesús. Eso es pastor. Kim Chung-an, yo he leído la Biblia. Leí San Mateo, leí San Marcos, leí San Lucas, leí San Juan. En la Biblia, el libro que tiene la palabra del Evangelio, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, 4 libros. San Marcos, San Mateo, San Lucas, San Juan, es el mismo dibujo que ha dibujado el Señor Jesús, porque Jesús en sí es el Evangelio. En San Mateo, cuando vemos el Señor Jesús al enfermo, no le dio la espalda, le curó. En San Marcos, cuando vemos el Señor Jesús al enfermo, no le dio la espalda, no se hizo como que no le veía, no dijo que estaba cansado por él, no se fastidió por el enfermo, sino que le curó. En San Lucas lo mismo, en San Juan lo mismo, así fue. Pero cuando yo he leído la Biblia, Jesucristo, sea ayer, sea hoy, hasta por la eternidad, dice que es igual. Entonces, Jesucristo hace 2000 años atrás, o si no, Jesucristo de la época de John Wesley, Jesucristo a quien hoy creemos, es igual, no ha cambiado. Jesucristo, si hubiese venido a esta habitación,
San Mateo, San Marcos, San Juan, cuando ha escrito, bueno, Jesús viene, el hermano Kim Chung-an iba muriendo y le miró y bueno, hizo el sí y se fue. ¿Eso tiene sentido? No. Sea ayer, sea hoy, si es igual, a ti te va a curar de aquella enfermedad. El hermano Kim Chung-an, ¿tú me oyes bien lo que yo te digo? Entonces, cuando Jesucristo, ¿cómo es que serás uno con el corazón de Jesucristo? ¿En qué momento? Es muy simple. Jesucristo jamás mirando al enfermo le ha dado la espalda, sino que realmente le ha curado. Tú eres enfermo, estás muriendo. Ese Señor Jesús, ese hombre, si es el Señor Jesús, si viene aquí, no me dará la espalda, sino que me curará. Entonces, Kim Chung-an, tú y el Señor Jesús, teniendo el mismo corazón, entonces, si tienes el mismo corazón que el Señor Jesucristo, la electricidad mediante el cable fluye, el agua mediante el tubo fluye, ¿verdad que sí? Corazón a corazón cuando fluye, y si llega a tener el mismo corazón, ese cáncer viene a ser nada. De tal manera, durante 30 minutos, a aquel hermano, el corazón de Jesucristo le he introducido. En el año 1999, mi corazón estaba muy débil. En el año 1999 yo fui a Lima de Perú y estaba realizando en el estadio deportivo una campaña y se habían reunido muchísima gente. El hermano Yongje Lee, este hermano realizaba el ministerio, estaba él en el púlpito y mi corazón tanto latía, yo no podía aguantar. Y salí un momento afuera y fui al subsuelo en la sala de espera de los atletas y yo estaba acostado y en la hora del sermón subí y prediqué la palabra y estaba acostado hasta tal hora. Yo realizando ahora la campaña en Perú, Lima, cuando yo me subí al avión, los hermanos de Lima, ahora para despedirme, me decían, adiós, pastor, y ellos me saludaban. Ellos regresando, que habían dicho, esta vez puede ser ya la última vez que vemos al pastor Oxupar. Todos ahora pensaron que jamás yo iba a volver allí estando vivo. Eso fue en el año 1999. Ahora estamos en el 2020. Esto sucedió hace 20 años atrás. En ese momento mi corazón estaba muy enfermo. Yo cuando con el estetoscopio iba tomándome el pulso, iba ahora latiendo. En ese momento, en Daejeon, en la iglesia Hambat, íbamos construyendo un edificio de la misión. Era un edificio ahora de 8 pisos. Sin pensar, yo me subí al segundo piso y realmente mi corazón me dolía. Y yo realmente caí, realmente me senté en ese lugar donde yo estaba y apenas yo me senté. Y en ese edificio estaban los obreros trabajando. No podía mirar a ellos porque parecía que mi corazón iba a parar. No podía mirar a ellos. En ese momento yo dije, no podré vivir ni 3 meses. Pensé, mi hijo estaba en Estados Unidos yendo al colegio. Mi hijo, yo quería llamarlo a Corea porque estudios escolares lo puedo hacer después. Si yo muero, ¿quién le podrá enseñar la fe?
Yo quería enseñar la fe a mi hijo. En el año 1999, hasta julio, yo había actuado de tal manera. Bueno, en agosto, cuando en la Casa de Pino tuvimos el campamento, en la escuela dominical y la parte central, la sede central, tiene una distancia de 500 metros. A la noche, durmiendo yo en la tienda, pensé, 500 metros hasta la escuela dominical. Es el lugar en donde estaba la arena, en 5 veces. Ahora, por más que yo contaba 5 veces, había ido y vuelto. Si voy una vez, es 1 kilómetro, es como que 1 kilómetro. Y ese camino de arena, mínimo son 5 kilómetros, 4 kilómetros he caminado. No podía creer eso. Mi corazón se ha curado por completo. Desde aquel momento, yo creí de que me curé por completo. Al día siguiente, yo empecé a correr, a trotar el campo. No tenía ningún problema en el corazón. Terminando el campamento, regresé a Daejeon y en el colegio de mujeres de Daejeon, ya que estaba delante, el colegio Daejeon está lleno de árboles de pino, es bello. Y yo corría la cancha entera, son 300 metros, y 2 veces, 2 rondas, cuando había dado, me dolía la costilla. Continuamente había continuado corriendo, 1 kilómetro, 2 kilómetros. Y compré unos tenis que eran livianos y poniendo esto en mi cartera. En aquel momento iba a Rusia a menudo y yo trotaba toda la madrugada allí en el palacio, también en Alemania, también en África yo trotaba. Ya teniendo edad, los hermanos me dijeron, pastor, las articulaciones realmente se debilitan con la edad, el trotar no es bueno para la articulación, entonces yo paré. Cuando corría 5 kilómetros, sentía una gran sensación tan buena, sudaba y sentía una gran frescura. Mi corazón se curó por completo, perfectamente. El anciano Hwang Hyo-jong, no sé si a propósito lo dice, pero dice que en nuestra iglesia el corazón del pastor Oksu parece el más sano. Pero esa palabra es difícil de creer 100%. Hasta cierto punto creo que tiene fundamento porque el hermano Juan no conoce el corazón de todas las personas de la iglesia, ¿verdad? Kim Chung-an. Hermanos, este libro que nosotros tenemos no es simplemente un libro. Dios Todopoderoso es la palabra de ese Dios Todopoderoso que está vivo. Pastor, no tiene sentido. ¿Cómo que la Biblia está viva? Es simplemente una hoja. Esto no gatea. Esta Biblia come. Esta Biblia como que trabaja. Ajá. Hermano, es porque usted no sabe. Gatea la Biblia. Estando en Daegu, está en Busan y así. La Biblia sí trabaja. Absurdo, pastor. ¿Cómo que la Biblia va a trabajar? En este planeta no hay ninguno que trabaje más que la Biblia. En caso que tú, Kim Chung-an, si tienes un mismo corazón que el Señor Jesús, el corazón de Jesús llegará a ti. Entonces, ese cáncer es absolutamente nada. Tú tendrás cáncer, pero Jesús va a tener cáncer. A ver, piensa, Chung-an. En tu corazón, si eres uno con el corazón de Jesús, vencerás el cáncer, Satanás. Podrás vencer sea lo que fuera, todo. Ese día yo
estaba de ida a Gwangju. Mi esposa, mi hijo. Ese día que yo iba a Gwangju, terminando el culto del día, yo iba para tener culto de la noche, mi esposa, mi hijo, yo le dije, querida, vamos una hora antes y vamos para encontrarnos con el hermano Kim Chung-an que está en el hospital de Chonbu. Entonces yo durante una hora, durante 30 minutos hablé acerca de la Biblia. Hermano Kim, levántate, ya me voy. Yo oré por él y me fui. Era la mañana después de una semana. Estaba comiendo y me llama. Pastor, ¿cómo está? Tenía mucha fuerza en la voz. Kim Chung-an, ¿estabas bien? Sí, estaba muy bien. Estoy muy bien. ¿Cómo está tu cuerpo? Ayer me hicieron el control y sean donde fuese, en mi cuerpo no tengo ni una célula cancerígena. El doctor me diagnosticó así. ¿Pero por qué si no tienes, te hiciste el enfermito, Pastor, hoy me dan de alta. Yo, a los hermanos de la iglesia de Gangnam, hermanos amados, quisiera decirles, el Señor Jesucristo, ese Señor Jesús en mi vida ha realizado muchísimas obras. Y el Señor Jesucristo en esta mañana delante de ustedes está mencionando, confía en mí, confía en mi palabra. El corazón de Jesús, si se iguala al corazón de Jesús que está dentro de esta Biblia, muy interesante. Hombre y la mujer, sea sobresaliente, sea tonto, sea feo, si tiene el mismo corazón, fluye el corazón, ¿correcto? ¿Correcto? ¿Sí? Sea el matrimonio amado, si no tienen el mismo corazón, ahora se sienten extraños, se incomodan. El corazón, el que sea igual, es confiar la palabra de tal persona. Y teniendo el mismo corazón cuando se confían, así confiando cuando tienen el mismo corazón, fluye el corazón. El corazón de Jesús cuando fluye en mi corazón, como Jesús curó al enfermo, yo puedo curar al enfermo. Eso. Entonces Simón Pedro subió al templo de Jerusalén y cuando curó al cojo, mediante aquella manera lo curó. Hoy, nosotros, ¿qué es lo que intentamos decir? Simón Pedro fue a pescar al mar de Galilea y se encuentra con el Señor Jesús. Hace 3 años, Simón Pedro, cuando la primera vez se encuentra con el Señor Jesús, había dejado la red y la barca para seguir al Señor Jesús y fue su discípulo. Y pasaron 3 años. Pedro con Jesucristo durante 3 años comió, caminó y escuchó la palabra. Pasaron 3 años y en el corazón de Pedro había un conflicto. Jesucristo había muerto crucificado y después 3 días había resucitado y se encuentra con Pedro. Había resucitado. Si nuestro Jesús resucitó, viste, vivió nuestro Señor Jesucristo, vive. Así debía de atestiguar. Pero Pedro tenía un problema. En la noche que fue atrapado el Señor Jesús, Jesús le dijo 3 veces, me vas a negar. Pedro, yo voy a morirme con usted, jamás voy a negar a usted. Y viene el Señor Jesús y cuando le atrapa, todos se habían escapado. Pero Pedro ya era el discípulo, el primer discípulo. No podía ahora marcharse, dejar al Señor Jesús y le sigue al Señor Jesús atrás. Y en la casa del sumo sacerdote, Jesucristo fue atrapado. Pedro no había podido entrar, pero Juan conocía aquella casa y entrando
a la mujer que era portera, le habla y Jesús y Pedro también puede entrar. La portera cuando mira a Pedro le dice, tú eres aquel hombre que está con el Señor Jesús, ¿verdad? No, 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 no conozco a Jesús, le dice. En ese momento Jesucristo estaba ahí arrastrado y los siervos estaban con el fuego acalentándose y Pedro también estaba con ellos. ¿Eres tú ese discípulo de Jesús? Yo te veo y sí, eres tú. No, no conozco a ese hombre, no. Y en 3 ocasiones habían negado al Señor Jesús. Y luego, en ese momento, la gallina hizo ¡Coquio! Y así cantó. Pedro, Jesús cuando le dijo, me vas a negar antes que cante el gallo. Y no podía llorar allí. Sale afuera y llora amargamente. Y luego, cuando Jesucristo murió crucificado y en 3 días resucita, iba a ser bueno. Sí, desaparecía Jesús, no iba a haber problema, pero resucitó. ¿Y cuál era el problema? Yo en 3 ocasiones he negado al Señor Jesús y por aquella realidad tenía mucha incomodidad en su corazón. Pero en esta mañana, la Biblia que yo he leído, ¿qué es lo que la Biblia dice? Pedro en el mar de Galilea estaba como pescador y se encuentra con el Señor Jesús y le cura las enfermedades y murió crucificado y resucitó y de día de anunciar hasta los confines de la tierra ese evangelio. En una ocasión el Señor Jesús, ahora estaban reunidos en la habitación y viene, le aparece ante Tomás y le muestra las heridas del costado. Pero en ese momento, anteriormente, Pedro, anteriormente siempre alardeaba adelante, pero en aquel momento, ahora estaba contento porque Jesucristo resucitó, estaba feliz. Sin embargo, en un rincón de su corazón, el que haya negado en 3 ocasiones al Señor Jesús, eso quedaba en su corazón. Y no podía ser igual antes. Si no tenía que el corazón saltaría, debería estar feliz con el Señor Jesús, pero yo al Señor Jesús he negado en 3 ocasiones al Señor Jesús. Yo, ¿cómo puedo negar al Señor Jesús? Yo he negado al Señor Jesús. El corazón de Pedro, ¿qué había surgido en él? Por más que él se ponía a pensar, al Señor Jesús en 3 ocasiones había negado. Y que tal persona sea el primer discípulo del Señor Jesús, que sea discípulo. Eso no tenía sentido realmente. Yo en 3 ocasiones negué al Señor Jesús. ¿Cómo que me atrevo a ser discípulo del Señor Jesús a pesar de que lo he negado? Y luego un día tenía tanto remordimiento por el pensamiento que había negado al Señor Jesús en su corazón. Sí, el insecto come de la hoja del pino. Claro, eso es obvio. Yo soy un pescador. Sí, solamente mi derecho es de que sea pescador. A pesar de que he negado en 3 ocasiones, ¿con qué cara yo voy a servir al Señor Jesús? Absurdo. No, claro. Yo no soy discípulo del Señor Jesús, soy un pescador. Por entero, Jesucristo ahora vuelve al pasado. Después de mucho tiempo, Él pone la red en su mano y va ahora remando con el remo y va al mar para pescar. Y todos, bueno, tú, yo también, y todos fueron a pescar. Esa noche no había pescado ni siquiera un pez. Ni siquiera uno había pescado.
Y el Señor Jesús, a la madrugada, fue para pescar y pescaste, tira a la derecha. Y había pescado muchísimo. Pedro dice, es Jesucristo. Y ahora él viene rápidamente poniéndose su ropa ahí. Y Jesucristo había hecho fuego y había puesto pan y había cocinado pez. Y Pedro, sin decir absolutamente nada, había desayunado. Y ahí Jesús le pregunta, hijo de Jonás, Simón, ¿tú me amas más que estos? Pedro era guiado por un pensamiento, no sabía si ese pensamiento era correcto. Pero Jesús había visto el corazón de Pedro. 3 veces había negado al Señor Jesús, pero en el corazón de Pedro estaba el corazón de amar al Señor Jesús. Eso no podía borrarlo. El corazón de amar no era el único corazón, sino que tenía el corazón de haber también negado al Señor Jesús. Hermanos, esta palabra, ¿por qué lo ha escrito en la Biblia Dios? Hoy, en la iglesia de Canaán, ustedes, sea quien fuera sin excepción, el corazón de ustedes es igual a la de Pedro. Dentro de ustedes, un tiempo, realmente tenían el corazón de amar al Señor. ¿Ustedes me oyen? ¿No es una realidad? ¿Verdad que sí? Dentro de nosotros, entre nosotros, ¿hay alguien que no ame al Señor Jesús? Todos nosotros, de la misma manera, somos iguales que Pedro. Entre ustedes realmente tienen el amor de Jesús, están agradecidos, arde el corazón, sienten agradecimiento. Debo vivir por el Señor Jesús toda mi vida. Ahora daré mi vida por el Señor Jesús. Voy a servir al Señor Jesús. Todos ustedes han sido así, ¿correcto? Pero, por una parte, ¿cómo son ustedes? Como Pedro, hay también ocasiones que han entristecido al Señor, ¿correcto? Y haciendo lo que el Señor aborrece, lo que el Señor no le gusta, ustedes lo han hecho. Y aquellas dos cosas están en el corazón de ustedes. Satanás, ¿qué es lo que le dice todos los días a ustedes? ¿Cómo? Contigo no se puede. Tú cometiste este error. Tú no puedes. ¿Cómo que piensas trabajar? ¿Cómo que tú eres pastor? Eres así, tienes ese nivel. No, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. Tú, a pesar de que hallaste la gracia, Señor, cometiste tal pecado absurdo. No puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Y yo le voy a preguntar a los hermanos, Satanás a ustedes, ¿en cuántas ocasiones le ha gritado de tal manera? Tú no puedes ser evangelista, tú no puedes ser discípulo del Señor Jesús, no puedes anunciar el evangelio, estás corrupto así. ¿Cómo que piensas ser así? No, no, no. Una vez más, Satanás, ahora cuando nosotros por el Señor, ahora queremos servir al Señor y tenemos el corazón de amar al Señor Jesús y nos ponemos serios. Debo de ayunar, debo dar mi cuerpo al Señor Jesús, debo dar mi dinero al Señor Jesús. Ese corazón tenemos. Sin embargo, en cada momento, ¿cómo que tú eres malo?
¿Cómo eres malo? Has mentido, has cometido pecado, entristeciste al Señor Jesús. ¿Cómo que dices ser discípulo del Señor? No, 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 no. Muchas personas amadas, cuando oyen la voz de Satanás, solamente una palabra, no se puede conmigo. Ustedes, sea quien fuera, ustedes, cuando oyen la voz de Satanás, dando los pasos, conmigo no se puede. Yo no puedo hacerlo. Yo soy muy malo. Yo soy muy sucio. Yo he negado al Señor. Y yo como que pienso anunciar el Evangelio. Satanás de tal manera a nosotros ahora hacia la destrucción, destrucción, destrucción nos lleva. Cuando uno va oyendo aquello, realmente muere el corazón de querer trabajar por el Señor con gozo. Entrando al coro, yo también quisiera cantar. ¿No podría yo aprender por el Señor? Quisiera servir al Señor. Sí, yo también quisiera prestar servicio a la iglesia, quisiera evangelizar. Sí, yo también quisiera ahora juntar a la gente al retiro. Tú, ¿cómo no puedes? ¿Cómo que te atreves? Hiciste lo malo. ¿Cómo que tú piensas hacer eso? Oh Señor. Por lo cual, los hermanos amados dentro de ustedes, ahora la manifestación del Espíritu Santo, Satanás lo va presionando, aplastando. Un día, un hermano que amaba el Evangelio, un día, ese hermano que realmente amaba al Señor, y ese hermano que intentaba dar toda su vida por el Señor Jesús. No, pastor, no se puede. Conmigo no se puede. Conmigo no se puede. Si yo no me hubiese equivocado en ese momento, iba a servir mejor al Señor, qué bueno sería. Yo soy un ser tan malo. Yo soy un ser tan sucio. Yo soy muy hipócrita. ¿Cómo voy a contar todo mi corazón? Es tan sucio, es tan malo mi corazón. Y la vida de creencia ahora pierde la fuerza, pierde la fuerza, pierde la fuerza. La vida de creencia a ustedes, hermanos, hermanas amadas. Cuando por la sangre del Señor Jesús obtenemos el perdón del pecado, tienen el corazón de que su pecado ha sido lavado y quedaron como la blanca nieve. Y no mezquinaron por más que den su vida, por más que dan toda su herencia, no mezquinaron. Y han servido al Señor hasta que se gaste su cuerpo, que irían ser insultados, pasar hambre, ser humillados por otros, por el Señor Jesús. Yo también quiero caminar ese Señor. Yo también quiero vivir por el Señor. Yo viviré por el Señor Jesús. Todos habrán tenido aquel corazón. Todos. Ahora, qué triste ha muerto aquel corazón por Satanás. Tú 3 veces has negado al Señor Jesús. ¿Cómo que tú vas a anunciar el Evangelio? ¿Es posible? Tú en 3 ocasiones negaste al Señor Jesús. Contigo no se puede, no se puede, no se puede, no se puede y no se puede. El corazón de Pedro fuertemente había oído aquello. Aquella voz por completo va aplastando ese corazón de amar al Señor Jesús dentro de nosotros, el corazón de amar al Señor Jesús, ese corazón de querer dar nuestro corazón al Señor Jesús, ese corazón de querer entregar nuestra vida al Señor, por el Señor, ese corazón de querer vivir por el Señor. Esto y aquello, todo. Una vida miserable. Hay tanta gente que vive y más cuando son más engañados, critican, atacan a la iglesia y atacando a la iglesia, hacen conferencia de prensa para atacar la iglesia.
Satanás también es muy sabio. Yo, cuando he leído esta palabra, Jesucristo, esta palabra de San Juan, yo pienso que ha escrito para los hermanos de Canaán. El Señor Jesús, ahora en busca de Simón Pedro, en el mar le dice, tú 3 veces me has negado a mí. Yo te dije que me ibas a negar, pero no me has oído. ¿Cómo que tú eres el primer discípulo, eh? Ahora, Jesús sabía que Pedro tenía el corazón de amar al Señor Jesús. En el corazón de Pedro, ese corazón de amar al Señor Jesús, quería levantarlo. Tú, ese es tu corazón verdadero. Es el corazón que Satanás te ha dado. Hijo de Jonás, Simón, ¿tú me amas más que todas estas personas? Yo estoy amando al Señor Jesús. Yo, a pesar de que lo negué, ¿puedo decir que lo amo? No. He negado al Señor Jesús. He cometido pecado. Y sin que me dé cuenta, siendo guiado por el hermano, yo he robado, me he drogado. Pero yo tenía el corazón de amar al Señor Jesús. No. Señor, perdón. Realmente tenía el corazón de amar al Señor. Realmente yo he amado al Señor. Sí, Señor Jesús. Realmente, dando mi vida, quería amar, quería vivir por el Señor. Y esto es mi corazón. Dentro del corazón de Pedro, el corazón de amar al Señor lo aplastaba y solamente frotaba ese corazón de haber negado al Señor y lo llevaba realmente a una dirección tan desviada. Pero Jesús le dice, hijo de Jonás, Simón, ¿tú me amas más que todos estos? Apacienta mis ovejas. Simón, apacienta mis ovejas. Sin pastor, aquellas ovejas, ¿cómo serán cuidados? Apacienta mis ovejas. El Señor Jesús, dentro del corazón de Pedro, de vuelta el corazón de amar al Señor. Ese corazón lo va levantando. Ah, Señor Jesús. Ese corazón del Señor Jesús, cuando uno se encuentra, todos nosotros somos Pedro. Pero cuando nos encontramos con la voz de Satanás, todos nosotros somos Judas Iscariote. Hermanos amados, todos ustedes pueden ser Judas Iscariote, también pueden ser Pedro. Pedro que levanta en la entrada del templo la hermosa al cojo. Pedro que entrega toda su vida por el Señor. Y ese Pedro que con poder trabaja, pueden convertirse. Por lo cual, ese día a la madrugada, dejando el Evangelio, fue al mar de Galilea. Y Jesús fue en busca de ese Pedro y habiendo puesto las brasas y a la madrugada, el mar es frío y cocinando el pan. No sé cómo atrapó los peces, pero cocina los peces y le dice que traigan los peces que acaba de pescar. Este pez yo lo pesqué, trae los peces que tú pescaste. Sí, Señor. Cuando leemos la Biblia, esta Biblia, ahora 3 veces negó Pedro. ¿Cómo que yo voy a realizar la obra del Señor? No soy discípulo, yo soy discípulo. Voy a volver a pescar. Sí, acabó. Yo ya no puedo hacerlo, no puedo. Fue en busca de ese Pedro y levantando aquel corazón para que pueda realizar la obra preciosa del Señor. Le guía el Señor Jesús y es maravilloso.
Jesús le dijo, venid, comed. En el 12 dice, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Estaba cansado pescando toda la noche, pero Jesús, ahora cocinando las brasas y cocinando el pan, come, le dice. Y así con calidez le llama, hijo de Jonás, Simón, ¿tú me amas más que estos? Hasta aquel momento, Pedro estaba lleno por el pensamiento de que negó. Y cuando había oído aquella voz, que él amó al Señor Jesús. Es cierto que amó al Señor Jesús, Señor, sí. Pero yo dije que ni iba a negar, ni muerto, pero yo lo negué. No me puedo atrever a decir que lo amo. Por lo cual dice, tú sabes que te amo. Y así le va respondiendo la respuesta. El Señor Jesús. Ahora, Pedro, que había cometido la maldad, le dice para que apaciente sus ovejas. Hermanos de la iglesia de Gangnam, nosotros también somos Pedro de esta época. Todos nosotros, en realidad, tenemos el corazón de amar al Señor Jesús, ¿verdad? A ver, respondan en voz alta. ¿Es así? Sí. Ustedes aman al Señor. Hermana Kim también. Hermano también Par. Hermano Lee. Hermana Chong. Ustedes aman al Señor Jesús. Pero el diablo, tú no amas al Señor Jesús. Por casualidad hiciste aquello. Tú negaste al Señor Jesús. No puedes, no puedes. Y el diablo tan astuto a nosotros tanto nos ha susurrado. La hermana Kim Joo-won me testifica que era una noche muy profunda. Alguien dice que le llama Joo-won. No sabía si oía eso en el corazón o en el oído. Cuando se fijaba ella, tú te esforzaste muchísimo hasta ahora. Tú realmente te has empeñado mucho. Ahora es hora de que descanses. Yo te haré descansar. Era una voz tan cálida que nunca había oído hasta ahora. Le habla. Nunca había oído aquella voz tan cálida. El maldito diablo. Kim Joo-won estaba siendo arrastrada por el diablo maldito. Abre tu ventana. Salta. Todos viven para morir en una ocasión. Con que mueras todo acaba. Tú podrás descansar, podrás estar en paz, podrás reposar. La hermana Kim Joo-won en ese momento se acordó de su hija pequeña. Ahora sí no tenía la mamá. Y realmente el diablo, como un fantasma, supo lo que ella pensaba. Tu madre le gusta, sí, el dinero. Tienes 2 apartamentos. Con eso criará bien a tu hija. Y le iba susurrando fuertemente. En ese momento, un pensamiento le llegó a la hermana Kim. Hace un mes atrás, se había comprometido con los amigos para ir a escalar la montaña. Había hablado hasta tarde y hablaba, pero a la noche una amiga se había ahorcado y murió. La hermana Kim Joo-won en ese momento pensó, esa amiga cuando murió, oyendo esta voz, ha muerto. No era su voluntad, sino que un espíritu maligno. Dice que cerró la ventana rápidamente. Pero entró en internet y ya que ella buscaba un psicólogo porque sentía de que su mentalidad estaba muy ahora débil y buscaba un doctor.
Le llama por teléfono otra amiga y le dice, era la amiga llamada Myung-jo. ¿Qué haces? Ah, yo estoy buscando a un psicólogo. Yo te quería contar esto. No sé lo que me dirás. A ver, encuéntrate con mi pastor. Bueno, me voy a encontrar con tu pastor. ¿Cómo tengo que hacer? Con el catequis. Ven y yo voy a ir al metro de Seúl. Ella vino. Yo oí todo lo que ella me dijo. Ahora, esta señora joven era arrastrada por el espíritu maligno y estaba en el curso, en el camino para la muerte. Señora, usted debe creer en el Señor Jesús. Muy simpático. La respuesta más interesante era, yo la próxima, me dijo ella. Es porque ella no sabe cuándo va a morir, no sabe cómo el espíritu maligno le va a arrastrar. Escándalo. Yo le grité fuertemente. Se asustó. Y dice que así, de repente así por la nada ella creyó. Dejando una vida cuando vamos anunciando el Evangelio. No se imagina cómo trabaja el espíritu maligno. De repente cambia. Ayer la anunciamos, hoy dice de repente que es secta. Cambia de repente. Pero por la gracia maravillosa del Señor hemos obtenido el perdón del pecado. Hemos nacido de nuevo. Amén. Somos familia de Dios. Pero a pesar de ello, Satanás nos dice, no se puede, no se puede, eres malo, eres, sí, muy egoísta, te gusta el dinero, te gusta el mundo, tú tomas barbaridades, nos dice dentro de nosotros. El corazón de amar al Señor quiere taparlo, taparlo, taparlo. Y de manera tan necia hemos sido engañados por Satanás. Hoy no seamos engañados. Amén. Sí, Satanás, realmente no se puede contigo. El Señor Jesucristo ahora fue crucificado para perdonar tu pecado. Esto no es ni pecado, acabó. Cierra tu boca, Satanás. Ah, Satanás. Ha escrito esta Biblia. Satanás hasta ahora obra y nos dice, no seáis engañados. Tú me amas a mí. Yo te amo a ti. Yo te voy a erigir. Yo te voy a ayudar a ti. No te preocupes. A ver, créeme. A ver, obra en la obra. Sí, serás bendito, serás feliz. Así nos dice Satanás. No, conmigo no se puede. Hermanos de la iglesia Cagnan, no diga que no se puede. Eso es voz de Satanás, ¿entienden? Yo puedo hacerlo. Amén. Porque Jesucristo está. Jesucristo va a obrar. Yo también. Ya no voy a seguir viviendo así. Yo voy a ser un siervo precioso del Señor. Aunque no sea un evangelista. Aunque no he ido al seminario. Yo voy a vivir por el evangelio. El Señor trabajará en mí. Sí. Pedro también negó al Señor Jesús, pero se convirtió en un siervo precioso. Judas Iscariote, después de vender al Señor Jesús, fue condenado en gran manera. Suicídate, suicídate, muérete, muérete. Y se suicidó. Y todo su intestino dice que se explotó. Judas Iscariote. Yo también. A menudo Satanás me habla. ¿Cómo que tú vas a evangelizar? ¿Cómo que tú eres evangelista? En miles de ocasiones yo he oído aquello. Algo maravilloso. El Señor me ha amado a mí. Las veces que yo abro la Biblia, yo veo cómo mediante el Señor Jesucristo soy revestido por lo nuevo. David también cometió pecado y realizó la obra del Señor. 3 veces Pedro negó al Señor. Todo nuestro error, Dios lo ha lavado y nos purifica. Y sin rastro alguno, lo ha lavado por completo y ni se acuerda. Y en el cielo, como siervo precioso, como evangelista del Evangelio,
nos erige. ¿Están felices, hermanos? ¿Ustedes creen? Ahora, todos nosotros, el Evangelio del Señor Jesucristo, vivamos por el Evangelio del Señor Jesús y la vida de ustedes, para que el Señor se encargue y obre. En las manos del Señor vamos a encargarlo. Lo carente, lo frágil, el error, la equivocación, todo. Y además, mediante nuestra vida, para que el Señor Jesús ahora espero que sea glorificado. Ahora, Satanás, cuando nos dice, tú no puedes, tú cometiste pecado, tú has mentido, tú eres malo, a ti te gusta la carne. Satanás nos dice así. Sí, Satanás, a mí me gusta la carne, a mí me gusta el comer. ¿Y qué? Pero igual yo trabajo en la obra del Señor, lo hago por la gracia del Señor, no lo hago con mi fuerza. Mero, lero, sí. Señor amado, nos ama a nosotros y el mundo, el corazón, en la Biblia lo expresa de miles de maneras. 3 veces habiendo negado al Señor Jesús y el corazón de Pedro que está en conflicto dibujando aquel corazón. Cómo Pedro levanta aquel corazón y se convierte en un siervo precioso y cura al cojo delante del templo de la hermosa y aquello precioso el Señor nos va mostrando. Ahora nosotros somos Pedro de esta época. No es eso de haber caído en la prueba. No es que ahora dejamos de tener error, dejamos de tener equivocación. No, despojando de todo aquello por la sangre de la cruz. Ahora con gozo servimos al Señor, somos siervos. No digan que no pueden hacerlo, digan que lo pueden hacer muy bien, que el Señor les ayuda, que el Señor obra en ustedes. Y en este año 2020, ya es la segunda semana, en realidad, libremente amemos al Señor y esperamos tener la vida de glorificar al Señor. Todos un momento personalmente vamos a orar.